bueno que siguen con todos nosotros, nos encanta que nos estén acompañando en A Voz Alzada. Hoy nos encontramos en Maracaibo, en el Centro de Educación Inicial María Moñitos, en el sector El Naranjal de Maracaibo. Queremos conversar con ustedes acerca de un tema muy, pero muy importante que nos atañe prácticamente a todos los venezolanos y venezolanas. Se trata de la educación. Y en este caso concreto la pregunta es, ¿existe la guerra económica en la educación? Con este panel tan aguerrido que tenemos acá, que pasa por también darle la oportunidad a Carlos Curiel. El señor Carlos Curiel es representante de la niña Camila Curiel en el Centro de Educación, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes. Para que entonces usted nos diga, ¿existe la guerra económica en la educación? Existe una guerra económica, existe una guerra educativa, existe una guerra en todos los ámbitos en Venezuela, producto de los canallas que permanentemente atentan contra los procesos que se han hecho desde hace muchos años aquí en Venezuela. Y desafortunadamente la pérdida de valores, de ética, de moral, ha apuntado a esta descomposición en la sociedad venezolana, donde ya no importa nada. Hay puros mercenarios en las diferentes áreas y el sector educativo no está exento de ello. La educación es pública por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la Ley Orgánica de Educación, pero los mercaderes, los comercializadores del sistema educativo se volvieron mercenarios. Y yo hago una pregunta, ¿hay guerra económica y guerra en el sector educativo ante una situación que voy a plantearles? Una matrícula de 1.000 bolívares, la elevas a 8.000 bolívares. ¿El núcleo de esa familia se ve afectado o no se ve afectado? ¿Qué sale a hacer la familia ante esa situación? Yo hago una pregunta, ¿es esa situación un proceso que apuntaría a un aumento de la delincuencia? ¿Sí o no? Porque los papás y las mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en esa querencia desvirtuamos la moral. Y la sociedad se ha descompuesto. Hasta los colegios, incluidos en asociaciones de tendencia religiosa católica, esa situación está terriblemente descompuesta. No en todos. Te voy a dar un caso puntual, donde estudia mi hija, Nuestra Señora de Lourdes. Tengo una serie de denuncias sorprendentes acerca de ese colegio, porque pasó de ser algo puntual a ser algo gigantesco en todos los ámbitos. Y uno de los aspectos que involucra la consulta nacional en el sector educativo, que es el acompañamiento y una supervisión crítica, objetiva, profesional, en esa área no está siendo ejecutada. Se ha desvirtuado. El comercio en el sistema educativo ha tocado también eso. Eso es parte de la guerra, que no tiene 2 días, tiene un proceso. En eso tenemos que meterle el ojo. ¿Cómo? Con los instrumentos que nos da la Constitución y las leyes. Uno de ellos es la resolución 058. Es un instrumento que democratiza la gestión escolar, que permite que la diversidad del pensamiento en diferentes áreas a través de comités educativos puedan gestionar todo el proceso educativo. Y lo más importante, la Contraloría Social, donde la gente no quiere que se toque. Hay que llegar allí, porque un pueblo sin moral, un pueblo sin elementos éticos, fácilmente puede ser torpedeado por cualquier guerra, de cualquier naturaleza. Esto es un proceso que necesita personas que tomen la autoridad, que ejerzan la autoridad a través de los elementos que el Estado venezolano da, que hay muchos, y ejercer la autoridad. Esto no es de negociar autoridad, es ejercer la autoridad. Y para eso hace falta personas con sobrada trayectoria, que no la voy a repetir. Conocemos a la profesora María de Key. Personas con elementos firmes de hacer cumplir la ley, que impere el Estado de Derecho en Venezuela, en el sector educativo, que es lo que estamos tratando. Porque no es un problema aislado, es un problema de muchas cosas que están influyendo en el sector educativo. Necesariamente hay que actuar con firmeza. Y una persona que, hijo de educadores universitarios como Juan Gregorio Rodríguez, además dedicado a la educación inicial en este caso, él es el director del Centro de Educación Inicial María Moñitos, donde nos encontramos en este momento. Su papá, Juan Gregorio Rodríguez, lo conocía hace muchos años en la Universidad del Sur, y también a su mamá, Ruth Matos, ambos profesores universitarios. También tiene mucho que decir en relación a esto. ¿Se puede decir, profesor Juan Gregorio, que llegó la guerra económica también a la educación? Sí, evidentemente hay una guerra económica y como lo decimos todos aquí, no es solamente en el sector educativo, o sea, en todos los ámbitos
de nuestra vida cotidiana. Y ahora nos está afectando en materia educativa. Entonces, evidentemente, debemos crear conciencia sobre todo desde los niños, o sea, desde los niños más pequeños, empezar a crear esa conciencia para que ellos, porque ellos van a ser, o sea, los futuros líderes, los futuros presidentes, los futuros. Entonces, crear esa conciencia de querer, de que las cosas pueden suceder si ellos ven que, o sea, todo esto está mal hecho. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer los educadores, evidentemente. O sea, eso, y inculcárselo desde pequeños para que ellos entiendan qué es lo que debe ser en un futuro. Yo creo que si seguimos viendo el problema educativo como algo netamente educativo, vamos a seguir en el mismo problema. El problema educativo es muy complejo. Vamos allá a la escuela. Sí, pero debe nacer del núcleo de la sociedad, como nos enseñaron de chiquiticos. La familia. Los elementos conscientivos que a nivel de papá y mamá son inculcados, son inyectados en cada niño y niña y adolescente. Es importante que el papá y la mamá recobre ese importantísimo rol que nos corresponde. Si no lo tomamos, la sociedad va a seguir por este despeñadero. Carlos, Y eso nos antes que lleva, venga María, eso nos lleva, José Luis, a la diferencia entre educación e instrucción, claro, que muy, pero muy claramente estableció. eso es lo que iba a el decir, señor Rodríguez. que aquí no estamos discutiendo que un problema de formación educativa. Estamos discutiendo es la parte comercial de la educación. Por ejemplo, yo diría, y le diría a todos los padres y madres que tienen hijos en las instituciones privadas, como lo decía Carlos tras cámara, operadores comerciales de la educación. Yo aquí estoy reclamando un derecho como consumidor, como cliente de ese negocio, y no, porque hay dos relaciones, una relación de representante con la institución, pero aquí hay una relación del comercio con el comprador, en este caso el que paga el servicio. Entonces nos vemos afectados, pero debemos tener el deber ético, moral, de hacer reclamo, y sobre todo si nos consideramos revolucionarios, padres de verdad, madres de verdad, en hacer los reclamos justos, porque no podemos permitir que esas cosas pasen, porque ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Insisto en lo que ya había dicho anteriormente. ¿Qué dice la materia legal en Venezuela en torno a esto? El interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto pasa por encima de cualquier formalismo netamente comercial. El interés superior que lo consagra la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, lo consagra la Ley de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, el interés superior priva en todo esto. Y se está siendo por nuestro mutismo. Definitivamente es nuestro mutismo. No asumir el rol que nos corresponde. No hemos entendido todavía la dimensión que tiene la resolución 058. No la hemos entendido. Y si no la terminamos de digerir, concientizar, hacerla parte de nuestro accionar en el día a día en la comunidad educativa, no se va a producir la transformación. La transformación no lo da la profesora, no lo hace Dios que venga acá y lo cambia. No, somos nosotros organizados a través de los elementos que nos da todo el Estado venezolano para hacer cumplir las cosas que hay que cumplir. Hay que hacer cumplir las cosas. Sí, pero a veces no es solamente hacer cumplir las cosas, a veces, o sea, porque tú le puedes dar la vuelta, muchos colegios privados le pueden dar la vuelta a la 058 y a lo mejor crear un consejo educativo que esté a favor del dueño del local o del dueño de la institución. Evidentemente, o sea, los padres tienen que estar vigilantes. Pasa. Entonces, los padres tienen que estar vigilantes a que se cumpla para todos. O sea, Sí. Pero yo estoy seguro. no solamente para un grupo pequeño. Yo estoy seguro que en los consejos educativos no predomina eso. Yo No, creo no. que el que le cambian una matrícula de 1.000 a 8.000 bolívares va a protestar. Claro. El que le toca comprar un cuaderno en 500 bolívares va a protestar. Aquel que va a comprar una caja de creyones en 3.000 bolívares va a protestar. Entonces, ya esto no es ni siquiera trasciende hasta el consejo educativo. Nos está afectando la economía familiar, nos está afectando nuestra forma de vivir, nuestra alimentación. Es una guerra económica. Nos está afectando la posibilidad de darle esparcimiento a nuestros hijos, de llevarlos a un cine, de llevarlos a comer un helado, de llevarlos a un parque a caminar en la vereda del lago. Porque papá y mamá no van a tener ni siquiera pasajes para comprar, para llevar a los niños a la vereda. Entonces, es un problema que atenta
contra la médula espinal, que es la sociedad venezolana, representada en su familia. Eso es lo que está tocando esta guerra económica, esta guerra en el sector educativo. Bien, yo rescato la convicción con que se está discutiendo aquí el tema de la educación, porque al fin y al cabo la educación no es de la autoridad de la educación. Nosotros digo yo, los venezolanos y venezolanas, colocamos en 1999 una constitución Hermosa que constitución. define los términos en que debe de hacerse el debate, no solamente de la educación, sino de toda la sociedad. Ayúdate, María. Hay una definición aquí del Estado, es un Estado de derecho y de justicia, social. De derecho y de justicia. Correcto. O sea, si se interpretara bien ese principio, que pienso que estos avanzada. espacios se están dando para ese tipo de interpretación. Si es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y eso se desarrolla a lo largo de los instrumentos legales, para que sean legítimos, las decisiones que se toman tienen que ser de justicia. Cuando hay instituciones, la educación es uno de los temas más álgidos, donde convergen los factores de la justicia, porque es en los niños. Y yo creo que en eso el Estado venezolano ha interpretado lo más fielmente posible el Estado de justicia. Ha interpretado, por ejemplo, que para que haya justicia tiene que haber alimentación. Hoy nosotros registramos unas estadísticas bastante positivas, unos reconocimientos mundiales de que en Venezuela, incluso más allá de la alimentación, se reconoce como un Estado que se coloca en el plano de la dignidad humana. Para que haya dignidad humana, tiene que haber un tratamiento a la alimentación, porque ningún niño puede aprender si no está bien alimentado. Hoy en día se otorga ese beneficio a la mayoría de las escuelas de la región y del país. Entonces, si es un Estado de justicia, las instituciones que ya dije no son privadas, no hay educación privada. El padre o la familia que optó por la educación privada no es educación privada. Eso ya lo hemos discutido a raíz muy general con los directores de las instituciones privadas. Decían ustedes mismos que hay una diferencia entre el dueño de la institución, ¿verdad?, y el contenido real de lo que está pasando en las instituciones educativas. En esta gestión escolar, en esta gestión de la educación en el Zulia, yo quisiera que pusiéramos sobre el tapete, me encantan estas discusiones, porque la discusión tiene que venir desde la familia, la discusión tiene que venir desde la sociedad. O sea, yo invito a todas aquellas familias que hoy están afectadas por lo que se denomina la guerra económica, también entrando en educación. Eso se ve como, yo digo que más allá de la educación, ya no es educación, ya es otra cosa. Tendríamos que ver qué es lo que está pasando en las instituciones educativas. Y tú rescatabas algo muy importante, es la participación de la comunidad. La participación de la comunidad a través de la resolución 058 nace y se desarrolla con muchas dificultades, porque pareciera que todo se lo hemos dejado a la escuela. Ahí tienen ustedes todas las escuelas que están siendo saqueadas y los casos en que lo que saquean de la escuela se está consiguiendo en la misma comunidad. Entonces, si los consejos educativos funcionan, la participación de la comunidad se vuelca hacia la escuela, no solamente reivindicamos el valor de la relación entre la comunidad, la escuela, no, es vital, es vital. Yo creo que si este programa está sirviendo bastante a la comunidad es porque debe reivindicarse la idea de que la escuela y la comunidad tienen que andar unidas, porque en el medio de eso está la vida de nuestros hijos. Exacto. Por eso la zona educativa, o sea, en esta visión de la educación que yo puedo estar representando aquí, a partir del mes de septiembre se van a hacer todos los arreglos para conocer exactamente cuáles son las escuelas que no han apoyado, que no han cumplido la resolución 058, y vamos a hacer un registro de esas escuelas y vamos a hacer visitas a las escuelas, vamos a activar los cuerpos de supervisión y los cuerpos los cuerpos de encuentro con la escuela, a propósito de que la escuela, toda escuela en el estado Zulia y en Venezuela, en este caso en el estado Zulia, tenga active la comunidad. Porque no hay ninguna razón para que la comunidad no se active y se tenga que activar en momentos difíciles como los que estamos viviendo en este momento. Negado que la autoridad educativa, con todas sus
vamos a decir, sus Atribuciones. ayudas, todas sus atribuciones, pueda estar de acuerdo que algún niño en el sector público, pero tampoco en la institucionalidad privada, se quede afuera por cuestiones económicas. Porque nosotros estaríamos, primero, Violando los derechos. sí, violando los derechos humanos de los niños. Entonces, esa denuncia ya no solamente van a la institución educativa, sino que también están las leyes que Al Consejo amparan a los Municipal de niños. Derechos. Exactamente, al Consejo Municipal de Derechos. Nos toca hacer una pausa, María. Mira, Disculpa que te vamos a interrumpa. complejizar este asunto tal como debe ser. Así Hay es. la institucionalidad del derecho y de la justicia, hay la zona educativa y nosotros podemos activar todos aquellos mecanismos que hay que activar a propósito de discutir, a propósito de ampliar esta discusión a las zonas comunitarias para que la educación, primero se quiten el cliché de que son educación privada. Por eso también quiero tocar aquí algo muy importante. Pero ya vamos a hacerlo en el va próximo para segmento, finalizar. María. Vamos a tocar los textos escolares. Autoridad única, así es. Textos escolares. Ese tema también lo vamos a tocar en el siguiente segmento. No se vayan a ir muy lejos porque estamos a voz alzada desde la comunidad educativa, desde el sector educativo de la región y por supuesto de todo el país, llevándoles a ustedes la posibilidad de conocer qué hacer. El próximo segmento lo vamos a dedicar a eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que debe parece que hacer el tiempo es la muy comunidad corto para educativa? todo lo que hay que decir. Sin duda el tiempo es muy corto, así es. Hacemos la pausa y no se vayan a ir muy lejos porque ya regresamos con más de A Voz Alzada desde el Centro de Educación Inicial María Moñito en Maracaibo. Ya volvemos.